Y bueno, espero haceros bien a todos en esta noche y esa es mi única intención. Quizás yo no tenga la capacidad que tiene nuestro hermano Robert de Pamplona, pero lo más maravilloso, yo siempre me agarro a cuando subía Pedro y Juan y le dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Lo maravilloso que dijo Pedro, lo que tengo te doy. No dijo lo que tiene Juan yo te lo doy. No, dijo lo que yo tengo te doy. Y aprendí como ministerio que lo más maravilloso es alimentar con el pan que nosotros recibimos cada día en la presencia del Señor. No alimentar con pan prestado, que aunque sea un poquito, como aquel joven que traía un poquito de comida nada más, pero en las manos del Señor Dios la usó para alimentar a multitudes. Y como esto no es de hombres y no es por las capacidades humanas para que nadie se gloríe, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, pues compartimos la palabra del Señor para bendición de su pueblo. Y el pasaje que vamos a estar usando en esta noche es aquel pasaje de Segunda de Samuel. Todos aquellos que tengan Biblia y me quieran acompañar. Segunda de Samuel, capítulo 1, capítulo 9 y verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y he aquí un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y él dijo: he aquí tu siervo Siba. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Verso 3. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces el rey David envió y le trajeron de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y Mefibosé, hijo de Jonatán, vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a mi mesa. Y él se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo, para que me mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo se lo he dado al hijo de tu señor. Que Dios sea glorificado en esta noche por medio de su palabra. Creo que para entender el pasaje del que vamos a estar ministrando, para entenderlo con más amplitud, con más profundidad, creo que debemos de viajar al pasado. Y viajar concretamente al capítulo 1 del mismo libro de Segunda de Samuel. Retroceder en el tiempo, y aunque en los capítulos es poco, en la realidad pues ya han pasado bastantes años. Retrocedemos hasta el día que David levantó una endecha. El día que David levantó una endecha, y ahora es cuando nos comenzamos a preguntar qué significa la palabra endecha. ¿Qué tiene que ver con que David levantara una endecha? Fíjense, si ustedes miran en la etimología es la raíz que estudia, o es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. La etimología enseña
que la palabra endecha es una composición poética que uno realiza cuando se le muere un ser querido. Composición poética que uno realiza cuando se le muere un ser querido. Y para ir ya desgranando y sacando perlas maravillosas de la palabra que hoy estamos ministrando, ¿saben ustedes que el primero en levantar una endecha no fueron los hombres? ¿Saben ustedes, mis amados, familia de Conquistando Corazones, que el primero en levantar una endecha fue el propio Dios? Por eso vemos en Ezequiel capítulo 28 y en el verso 11, dice Ezequiel, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro. Resulta, hermanos, que esto es una profecía de doble referencia. Fíjense que en las profecías de doble referencia, o lo que también se denomina de doble cumplimiento, una profecía, en este caso esta profecía en concreta, al igual que muchas otras que también podemos hacer esta aplicación, en esta profecía lo que estaba dándole un mensaje a una persona visible del presente, pero a la vez estaba mostrando una verdad espiritual que en este caso había ocurrido en el pasado, en un pasado donde no existían hombres. Si yo les pregunto a ustedes cómo fue la rebelión de Lucifer, cómo es que se rebeló Lucifer, ¿alguien lo puede contar? Si el Espíritu Santo no nos lo hubiera explicado, hoy nadie sabría, ningún hombre mortal sabría responder a esa pregunta. ¿Por qué? Porque no había hombres, no existían los hombres en la rebelión de Satanás. Fue en un tiempo angelical, no había hombres. Decía que en la rebelión no había hombres. Entonces, había algo oculto. Y valga la redundancia de la palabra, oculto en el corazón de Dios, en sus secretos más íntimos que Dios tenía. Algo que Dios no había compartido todavía con los mortales. Algo que se tenía en secreto Dios. Y era que Él, hubo un momento que levantó una endecha. ¿Y qué es una endecha? Es una composición poémica, cuando alguien se lamenta de un ser querido. Dios tenía un secreto muy guardado, y llegó el día en el que Él quiso revelarlo a la humanidad, y entonces Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, mira, vete al rey de Tiro, profetízale, pero escúchame, dentro de esa profecía te voy a revelar un misterio, un secreto que yo tenía guardada. Algo oculto, un dolor interno que no se lo había compartido a nadie, pero ya es el tiempo de compartirlo a la humanidad. Te voy a explicar cómo se me murió un ser querido. Por eso Él dice, así ha dicho Jehová, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hoy sabemos, hermanos, hoy sabemos cómo se reveló Lucifer por la razón de que fue Dios quien levantó una endecha. Hubo un momento, hermanos, fíjense, miren, si algo hubo en luz bella en Él, para Dios dejó de existir, murió. Por eso Dios no creó a Satanás. Dios creó a un querubín perfecto, lleno de hermosura, o lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era el sello de la perfección, eso es lo que Dios creó. Pero Él se rebeló, quiso ser semejante al Altísimo, y fíjense, quiso ser semejante porque hasta el mismo demonio sabe que ser igual a Él o superior a Dios nadie puede ser. Por eso lo máximo a lo que uno puede aspirar era ser semejante al Altísimo. Y Él, luz bella, lo invirtió todo lo que tenía para llegar a ser semejante al Altísimo. ¿Qué cosas? Dios crea al hombre. No se juega nada el hombre sin que el hombre se lo pida. Dios ama tanto al ser humano que desde su creación Él dice, hagamos al hombre ¿cómo? Conforme a nuestra semejanza. Oigan, el hombre no invirtió nada, no lo pidió, no lo buscó, pero Dios creó al hombre a su imagen.
conforme su semejanza. Sin embargo, luz bella lo invirtió todo. El ser sello de perfección, el lleno de hermosura, lleno de sabiduría, lo invierte todo para ser semejante al Altísimo. Y dice la Biblia, por siempre dejarás de ser espanto de las naciones, gusano será tu cama y gusano te cubrirá. Él lo invirtió todo por ser semejante al Altísimo y no lo consiguió. Todo lo que había en él murió. De hecho, ¿saben ustedes que el primero en vestir luto no fueron los hombres? ¿Saben ustedes que el primero en vestir luto fue el propio Dios? ¿Y dónde vemos esto en la Escritura? Hay un pasaje tan hermoso en el libro de Ezequiel 31, dice, así dice Jehová, el día que descendiste al Seol, y ahí habla de la rebelión, el día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, detuve sus ríos, y sus muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas, y atención a esta frase que ahora la interpreto, y todos los árboles del campo se desmayaron. Yo le puedo demostrar con la Biblia, y no quiero pararme en detalles, pero le puedo ahí demostrar con la Biblia que los árboles ahí simbolizan a los ángeles. Al igual que en ese mismo libro, el cedro del Líbano, el árbol grande que creció por las muchas aguas y se llenó de orgullo, ningún árbol se llena de orgullo, ningún árbol se desmaya. ¿De qué está hablando entonces? Oculto en una verdad visible, hay algo invisible que nos revela un misterio. Y según la Biblia, hermanos, después de la rebelión de Lucifer, cuando cayó, Dios, hermanos, hubo un momento en el que todos los ángeles quedaron en silencio y únicamente, hermanos, el Dios de los cielos se mantuvo en su trono, contemplando la desgracia tan grande que había ocurrido. Se le había muerto un ser querido, por eso levanta endechas contra el rey de Tiro. Así dice Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección y acabado de hermosura. Eras, ya no lo eres. Eras el sello de la perfección, ya no lo eres. Eras lleno de sabiduría, ya no lo eres. Eras acabado de hermosura, ya no lo eres, porque espanto de las naciones, por siempre dejarás de ser. Él fue el primero en levantar una endecha. Y para entender el capítulo que hemos leído, tenemos que retroceder al tiempo en que David levantó una endecha. Al día en que David, en 2 de Samuel, en el capítulo 1, 2 de Samuel capítulo 1 y en el verso 19, él dijo, van a ver ustedes ahí en sus Biblias, David endecha. Es decir, David va a hacer una composición poémica, se va a levantar de la muerte de un ser querido. ¿Qué ser querido se le ha muerto a David? En 2 de Samuel capítulo 1 y el verso 19, y él dice, ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Que no la anuncien en Gad, ni deis las buenas nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren los hijos de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y él dice, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caigan sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Allí está el escudo de Saúl, como si nunca hubiese sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados queridos, inseparables habéis sido en vuestra vida, tampoco en su muerte fueron separados. Erais más ligeros que las águilas, erais más feroces que leones. Hijas de Jerusalén, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlatas con deleites, quien os adornaba con vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, que has muerto en las alturas, angustia tengo por ti, amado hermano mío,
que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las doncellas. ¿Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra? El día que David levantó una endecha, aquel día que levantó David una endecha, la noticia comenzó a esparcirse por todas las ciudades de alrededor. La noticia de que Jonatán, el príncipe de Israel, de que Saúl, el rey de Israel, había muerto, y aquellas noticias se empezaron a extender por todas las ciudades. Desde el monte Gilboa había muchas ciudades, y la ciudad más cercana al monte Gilboa, ¿cuál era? Era la ciudad de Jezreel. ¿Y saben ustedes que la ciudad de Jezreel era la ciudad más fiel a la casa de Saúl? Era una ciudad que era fiel. Toda la ciudad de Jezreel fue fiel a Saúl y a toda su casa. Y miren, de ahí, de la ciudad de Jezreel, saldrían buenas noticias. De la ciudad de Jezreel saldría la noticia que Jehú mandaría matar a los hijos de Acab. De la ciudad de Jezreel saldría la noticia que nadie se preocupe, la mala Jezabel ha sido muerta. De ahí saldrían las buenas noticias. De ahí saldrían noticias como el encuentro de dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Pero oigan, para las buenas noticias de la ciudad de Jezreel tendrían que esperar. Y tendrían que esperar mucho tiempo, porque las noticias que salen de Jezreel son noticias malas, y las vemos en 2 de Samuel capítulo 4 y el verso 4, y dice la Biblia: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Fíjense, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Y tiene que decir la Biblia, su nombre era Mefiboset. Su nombre era Mefiboset. ¿Saben ustedes que Mefiboset, este pequeño, hay 2 cosas que tengo que resaltar? Número 1, no nació lisiado de los pies. Y número 2, cuando nació, Jonatán no lo llamó Mefiboset, no era su nombre original, por lo menos no era el nombre de su nacimiento. ¿Saben ustedes que según 2 de Crónicas, en el capítulo 8 y el verso 34, y pueden ir ustedes ahí a la Biblia a comprobarlo, dice la Biblia, y el hijo de Jonatán, ¿cómo se llamaba? No era Mefiboset, le llamó Merit Baal. El hijo de Jonatán era Merit Baal. Ahora bien, y ahora vamos a explicar el porqué del cambio de su nombre. Un niño de 5 años, 5 años de edad, pequeñito, un niño pequeño, donde sus primeros 5 años habían sido todo maravillas, donde todo era una belleza, donde a aquel niño no le faltaba de nada, donde no había capricho, le faltaba cualquier cosa rápidamente, que sacien la necesidad del príncipe Merit Baal. Y allí estaban, no le faltaba nada, el niño lleno de caprichos, dormía en una cama llena de plumas, le cubrían sábanas de seda, no le faltaba de nada, juguetes reales, viviendo en palacios. ¿Qué le faltaba al hijo de un príncipe? Nada. 5 años, maravillas. Pero un día, oigan, un día llega una noticia: han muerto Jonatán y Saúl. La nodriza coge al niño de 5 años y sale corriendo. Oigan, miren, yo no trato a la nodriza de una irresponsable. No, yo no la trato de irresponsable. Al contrario, en la noticia sale corriendo, coge al niño, intenta huir para que nadie llegue y mate también a ese pequeño. Yo no la tacho de irresponsable,
pero sí la tacho de no saber manejar una noticia triste. A veces llegan a nuestras vidas noticias tristes y nos desesperamos, cogemos las cosas rápidas y queremos huir. Huir, hermanos, a la intemperie, rápidos, sin fijarnos en detalles. Y por no haber sabido manejar una noticia triste, un niño ha quedado lisiado de los pies. Mucho cuidado cómo administras tus asuntos. Ten cuidado cómo administras noticias cuando llegan a la casa noticias tristes. Y cuando llega a la casa una noticia triste. Y cuando llega a la iglesia una noticia triste. Y cuando llega una noticia que afecta a tu ministerio, que afecta a tu labor, que afecta a tu trabajo. Y cuando llegan noticias tristes, ¿cómo la manejas en tu hogar? Mucho cuidado, puedes lisiar a alguien sin darte cuenta. Que Dios nos dé sabiduría para que cuando vengan las noticias tristes sepamos cómo manejarlas. Aquella mujer coge al niño, sale corriendo, se le desliza de las manos, porque ha huido apresuradamente, se cae. El niño queda lisiado de los pies. Y dice la Biblia, y le cambian, dice, y se llamaba el niño Mefiboset. No se llamaba Mefiboset, se llamaba Merib-Baal, pero desde aquel día se le cambió el nombre a aquel pequeño. ¿Por qué? Porque Mefiboset significa el que difunde la vergüenza. A un niño de 5 años le estaban marcando y le estaban diciendo, de ahora en adelante lo único que va a desprender de tu persona es vergüenza. Porque los que te miren vas a sentir vergüenza. Porque no andas como los demás niños. Aquel niño quedó marcado para toda la vida. Oigan, se ha convertido de un príncipe, ha pasado a ser un mendigo. Y dice la Biblia que han ido, ¿a dónde? Le han llevado a Lo-debar. ¿Saben lo que significa Lo-debar? Lo-debar significa sin fruto. Lo-debar significa tierra desierta. ¿Y saben por qué significa sin fruto y tierra desierta? Porque Lo-debar estaba cerca de Cisjordania. Era una pequeña ciudad en un desierto. Atención, en ese lugar donde apenas había alimento, donde apenas había material para sobrevivir, le meten en la casa de Maquir, de Lo-debar. Le metieron como en una residencia, al cuidado de unos desconocidos. Oigan, hubiese sido una historia bonita esta. Imaginaros que yo hoy os predico, os voy a contar una historia muy bonita. La historia trata de que un niño mendigo que vivía en un lugar donde apenas tenía alimento porque el alimento escaseaba y que era un lisiado, oigan, yo no sé cómo, pero fue sanado y ese mendigo se convierte en príncipe y de pasar a vivir en un desierto pasa a vivir en un palacio. Y se casa con una princesa y tuvieron muchos hijos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Y qué bonito! Sería un bonito cuento, ¿verdad? Pero oigan, en nuestra historia es todo lo contrario. No es un mendigo el que se convierte en un príncipe, es un príncipe que lo acaban de convertir en mendigo. No es un niño que ha nacido mal, no, es que lo han lisiado desde que es niño. Un niño que tenía todo ahora pasar hambre porque vive en un lugar sin fruto, sin el cariño de los padres. Huérfano. Pero oigan, ¿cómo es posible? No sé cómo, pero en aquella tierra tan desierta y tan inculta, aquel pequeño comienza a crecer y a pesar que creo yo que su infancia fue una infancia muy dura, porque no podría jugar como los demás niños, porque quizás los niños se burlarían de él por el defecto que tenía, lisiado de los pies. Yo no sé cómo. No me pregunten porque para mí es un misterio, pero oigan, este niño que tenía todas las cualidades, tenía todos los ingredientes para haber vivido una vida de frustración, ha superado todo, la frustración, ha superado la desgracia, ha superado la soledad, ha superado la crisis, lo ha superado todo, ha crecido. Ha conocido a una muchacha, la ha enamorado y se ha casado con ella. Oigan,
el fruto de este amor ha dado como resultado un hijo. Y cuando le va a poner el nombre, ya saben que los hebreos daban mucha importancia al nombre, ya que en otro momento hablaré de los nombres y la Biblia. Los hebreos daban mucha importancia a los nombres, tanto que fíjense, de la palabra alma, en el hebreo, de la palabra alma, el intermedio de las letras de la palabra alma es la palabra sin, que de ahí proviene la palabra Shem, y de esa palabra del griego se extrae la palabra al español, al castellano, nombre. Entonces, oculto en la palabra para alma, en el centro de la palabra alma se extrae unas palabras que extraemos la palabra nombre. Y así es como los hebreos ven el nombre. Los hebreos dicen que el nombre es la llave que abre el alma. Fijaros, que por medio del nombre se conoce el alma. Para que vean ustedes la importancia que los hebreos dan al nombre. Y cuando va a ponerle el nombre a su hijo, ¿cómo lo llama? Dice la Biblia que lo llamó Micaía. Que la historia sea que un príncipe se convierta, o que un mendigo se convierta en un príncipe, que un pobre se convierta en rico, que un enfermo se sane, que tenga un hijo y le llame Micaía es normal. Lo que no es normal, que me maravilló y me fascinó de esta historia, es que un príncipe se convierta en mendigo, pase de vivir en un palacio a un desierto, nazca sano y le licien de niño, y que cuando tiene un hijo lo llamen Micaía, que saben lo que significa. Lo voy a decir y voy a subir la música para que ustedes lo dijeran. Micaía significa ¿quién como mi Dios? Oigan, ¿cómo es posible que teniendo todos los ingredientes para fracasar, ahí, en la más plena soledad, lleno de problemas y angustiados, tiene un nombre? Y lo primero que hace es ensalzar a su Dios. ¡Ay, Padre! Dios sea glorificado en esta noche. Tiene un nombre y lo primero que hace es glorificar a su Dios. ¿Qué nos enseña esto? Miren, el primer principio que podemos extraer nosotros de la gran enseñanza de Mefibosé es esto: la adoración. Y fíjense, la adoración no está encerrada en lo que Dios te puede dar. La adoración no depende de quién soy yo. La adoración no depende de lo que Dios me da. La adoración no depende de lo que Él me ofrece. La adoración no depende del estado de ánimo. La adoración no depende de la situación. La adoración depende de quién es Dios. Dios nunca encerró la adoración en sentimientos. Si hoy me siento bien, le adoro. Y si hoy me siento con poco ánimo, pues no tengo ganas de adorar. La adoración, Dios no la encerró en tu estado de ánimo, ni tampoco en sentimientos. Porque oigan, si la adoración Dios lo hubiera encerrado en sentimientos, entonces no leeríamos lo que leemos en Génesis capítulo 22, verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos.
Dios nunca encerró la adoración en sentimientos. Porque, oigan, Abraham no sentía. No subió al monte dando gritos de alegría, subiría llorando, lleno de preguntas y de dudas, con el ánimo por los suelos, con el raciocinio lleno de heridas, diciendo: no entiendo por qué tengo que sacrificar a mi hijo, no lo entiendo, me lo das y ahora me lo pides. Pero cuando Abraham dice subiremos y adoraremos, la adoración no era levantar las manos y decir: Señor, eres precioso. No, ahí la adoración era sacrificar a Isaac. Porque aun cuando sacrificamos en las peores circunstancias, estamos dándole a Dios una ofrenda de adoración. Porque Dios también encerró la adoración en sacrificio. Por eso Cristo mostró, miren, el mayor acto de amor del Padre lo mostró en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Nos amó tanto que entregó al Hijo. Ese es el mayor acto de amor, pero el mayor acto de adoración también ocurrió en la cruz, porque encerró Dios el sacrificio con la adoración. Y al encerrar Dios el sacrificio con la adoración, ¿cuál fue el mayor sacrificio que se ha hecho en la humanidad por amor al hombre? El de la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo en la cruz reflejó no solamente el mayor acto de amor del Padre, sino también ofreció el mayor acto de adoración al Padre. Por eso, la adoración no está encerrada en cómo me siento. Por eso Mefibosé se sentía morir, pero él rindió a Dios una adoración, ofreciéndole a Dios el fruto, su primer hijo. Quiso alabar a Dios y dijo: ¿quién como mi Dios? Y aunque aquí, hermanos, aunque aquí entraríamos en el inicio del mensaje, pero creo que si sigo adelante quizás empezaré a hablar de más. Y yo, con este principio que les he dado, si lo meditamos bien, creo que es más que suficiente. Otra de las muchas cosas que, por ejemplo, Mefiboset nos enseñaba es que mientras él resurgía de sus cenizas en Lodebar, hay uno en un palacio que se consume, el rey David, porque dice: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. Es decir, detuvo todos sus planes de rey porque tenía una necesidad, y era hacer misericordia. Paró todos sus planes de rey, paró su reinado, porque tenía la necesidad de hacer misericordia. David entendió que no podía seguir reinando con una necesidad que tenía que solucionar. Oigan, a veces no... Miren, voy a bajar la música porque quiero que escuchen esto. Quiero que escuchen esto. A veces no producimos lo mejor porque hay una necesidad que tenemos que solucionar. Yo no sé si hay una necesidad en su vida que tiene que solucionar. Pero oigan, usted no puede reinar con una necesidad, no puede. Hay cosas que tenemos que solucionar primeramente para hacer un buen trabajo en el Señor, hermanos. Si tienes una necesidad que solucionar, sea la que sea, usted sabe la necesidad que tiene que saciar. Pare todos sus planes, deténganse. Como el rey David, pare su reino, pero sacie la necesidad. En otras palabras, usted no puede ir caminando en el Señor con una carga demasiado pesada. Caminar en Dios con cargas pesadas, no vamos a llegar muy lejos. Por eso dice la Biblia: despojémonos de todo pecado y peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay necesidades que tenemos que saciar antes de seguir adelante, mis amados. Y la necesidad que David, por ejemplo, era hacer misericordia. Hacer misericordia. Quiero dejarlo hasta aquí y quizás en otro momento ministramos la segunda parte. Se puede sacar lo mejor de las peores circunstancias.
Jesús y habitar, y yo me quedo contigo, mi amigo. Familia de Conquistando Corazones, espero haberos hecho bien con este consejito. Ya saben ustedes que esto no estaba preparado. Ha faltado en el último momento el predicador, pero lo que he tenido les he dado con todo mi amor, mi cariño y mi humildad. Espero haberos hecho bien. Un abrazo fuerte para todos.